La meta de Satanás es lograr para sí mismo la lealtad que todo creyente le da a Cristo. Antes de la conversión, las personas pertenecían al territorio del diablo. Aunque la conversión saca al creyente del dominio del diablo, no destroza completamente su poder. Satanás desea destruir nuestra fe y ganarnos de nuevo para sí. Tiene una gran colección de trucos engañosos. La Escritura los llama acechanzas del diablo. Pero no importa los engaños y las acechanzas del enemigo, él no puede quitar de Cristo a ninguno que esté decidido a mantenerse fiel al Señor. Satanás podrá hacernos la vida miserable, pero eso es otro asunto. Esta lección se concentra en la armadura del cristiano para esta guerra, pues esa es nuestra única protección. Por eso necesitamos entender la naturaleza de esa armadura, ya que sin ella caeremos presa del enemigo. Con ella, nuestra victoria es segura. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Bienvenido a Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza, y al programa Lecciones de la Biblia. La verdad es que durante este programa vamos a tratar de concentrar todo nuestro esfuerzo para ayudarle a entender cómo enfrentar esta lucha, esta guerra, esta controversia de la mejor manera posible. La idea es buscar desde la perspectiva de la Biblia cuáles son las herramientas que el Señor nos entrega para hacer frente a las acechanzas del diablo. Esta palabra, que es una palabra media extraña, no se usa muy a menudo, pero es contra los argumentos, las astucias que tiene Satanás para desbaratar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Así que para tratar este tema, que hoy día lleva por título Armarse para la victoria, hasta los dientes, si fuera posible, hemos invitado nuevamente a Edgar, quien es el director del canal Nuevo Tiempo, y bienvenido, pues. Gracias por una vez más por estar con nosotros. Gracias por invitarnos a nuestra casa y nuevamente un gusto estar contigo en esta temporada que ha sido muy interesante. Creo que nuestros televidentes han disfrutado los diferentes temas que se han ido tratando, que son muy, muy interesantes, y creo que de mucha utilidad también porque han sido prácticos. Sí, ya llevamos más de un mes ya con el programa. Ya hace casi 2 meses y hay muchos temas muy prácticos y que son preguntas que la gente se hace. Cualquier cristiano se está haciendo de una u otra manera. Y el tema de hoy es muy práctico, tiene que ver con la guerra, con la batalla personal que cada uno libra día a día. Así que muy contento de estar aquí nuevamente. Excelente. Vamos a tratar de hacer un buen programa para nuestros telespectadores y para el Señor. Amén. Vamos a ir a un resumen del tema de hoy, del capítulo de hoy. Una nota corta y luego vamos a continuar discutiendo sobre este tema importante. Las armaduras y sistemas de defensa contra los enemigos han existido desde el inicio de la historia del hombre. El mismo pueblo de Israel, como cuenta la Biblia, hacía uso de estos elementos cuando iba a la guerra. Aunque los hebreos corrían ciertamente con ventaja, de manera preferente contaban con la bendición y el resguardo divino. Los orígenes de la armadura datarían desde el nacimiento de los primeros pueblos egipcios, cuando la vestidura militar consistía en un casco y una coraza de tela fuerte o de cueros cubiertos en gran parte con placas metálicas. También entre los caldeos asirios, según descubrimientos, se usaba un casco de bronce de forma cónica, una coraza de piel también cubierta con algunas láminas y unos botines de cuero duro o guarnecidos con placas. Cuando se habla de las mejores armaduras de la historia, aparecen las de los legionarios romanos, quienes usaban placas de bronce sujetas con correas de cuero que tapaban el corazón y parte del pecho. Si bien eran bastante pesadas, entregaban también mayor movilidad que sus contemporáneas.
Otras armaduras muy valoradas, lejos de los dominios occidentales, fueron en Japón las de los samuráis, quienes durante siglos vivieron en constantes guerras civiles. Estas armaduras pesaban hasta 30 kilos, pero con ellas se gozaba de una protección casi del 100%. En la actualidad ya no se usan este tipo de protecciones bajo ninguna circunstancia, debido a que la tecnología ha llevado las pugnas bélicas a otras proporciones, como el armamento y la artillería pesada, además de las armas nucleares. Pero aún así, la sociedad sigue sufriendo con los enemigos en las calles, para lo que se han dispuesto ciertas armaduras modernas, como lo son los aerosoles, el gas pimienta o el clásico garrote eléctrico. Pero ¿cuál es la mejor defensa? El pueblo de Israel lo sabía y el mismo Dios siempre lo dejó en claro. Como dice el Salmo capítulo 71, verso 3, rescátame y líbrame en tu justicia, inclina tu oído y sálvame. Interesante las diferentes armaduras Claro que sí. existían y formas. Y cómo Dios, a mí me sorprende mucho en la Biblia, Patricio, cómo la forma que Dios tiene de llevar algo conocido a lo desconocido. Claro. Y en los textos que vamos a estudiar en este programa, Dios habla justamente de la armadura, especialmente en Efesios capítulo 6. Claro, ahora es interesante que es una forma inductiva, claro. Aparentemente, el tiempo en que se escribió la Biblia, la única armadura que existía estaba relacionada con la forma como se vestía un soldado romano. Pablo, como Efesios, lo que vamos a tratar hoy día, Pablo intenta organizar lo que significa la protección espiritual a través de todo este simbolismo que son el uniforme de un soldado romano. Que es lo que la gente conocía en su tiempo. Claro, no olvidemos y hay que tratar ahora de entenderlo en el contexto de hoy, ¿no es cierto? De hoy, Eso es lo que vamos a intentar, por supuesto. Por supuesto, pero no olvidemos que por eso es bueno conocer el contexto en que fue escrita la Biblia, para entender algunas cosas que los escritores bíblicos nos quieren decir. Claro. Y nosotros las acomodamos al actuar de hoy. Pero es interesante cómo la Biblia calza igual, sea la armadura del soldado romano del siglo I, sea la armadura que usan hoy día. Vamos a poder hacer una analogía interesante que nos sirven para cómo yo debo cuidarme frente al combate que tengo. Así es. Vamos a orar, que Me parece. en un programa anterior contigo se nos olvidó orar al principio. Al principio, sí. Vamos a orar ahora. Muy bien. Amado Dios, te damos gracias una vez más por estar aquí, en tu canal, aquí en este set que habla de tu palabra en este programa de Lecciones en la Biblia. Sí, Señor. Te pedimos, Señor, en forma señalada por aquellos que nos están viendo a través de la televisión. Gente que está pasando por luchas, por problemas, que tal vez no entiende que Satanás desea destruirla. Permítenos, Señor, con tu ayuda, con tu espíritu, darle las herramientas a través de tu palabra, de cómo enfrentar esa lucha, enfrentar a Satanás, un ser caído, un ser que está vencido por Jesucristo en la cruz, y que lo único que tenemos que hacer nosotros es ponernos la armadura que tú nos has dado para enfrentarlo y derrotarlo por la gracia tuya. Acompáñanos ahora con Patricio, con el pastor Olivares, para poder entender tu palabra y muchos de los que nos están viendo puedan entenderla también. Te lo rogamos por Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Quiero colocarlo en el contexto que estamos analizando todos estos temas de este periodo, estos 3 meses, en el contexto de la gran controversia entre el bien y el mal. No olvide que hay dos fuerzas que están interactuando en el mundo a partir de la caída de Satanás del cielo, que es el mal, por una parte, encabezado por el diablo, y por otro lado el bien, encabezado por nuestro Señor Jesucristo. Y en esta lucha de poderes, la guerra es una guerra entre Cristo y Satanás, pero nosotros estamos aquí involucrados. ¿Y cuál es la mejor manera en que Satanás puede inferirle dolor a Cristo? Porque directamente no lo puede atacar. Es a través de sus criaturas. Por eso es que todo el esfuerzo de Dios está en cómo proteger a sus criaturas de estas artimañas, de estos problemas de Satanás. Lo que tú dices es muy importante, y es importante que nuestros queridos televidentes lo entiendan.
porque nos cuesta entender esto. La semana pasada ustedes hablaban en el programa de cómo ser victorioso en Cristo, ¿no es cierto? Y de lograr esa victoria. Pero el lograr la victoria no implica que estamos en una batalla, en una guerra. Y una cosa que a mí en lo personal me ha ayudado a entender este conflicto es entender que Satanás, la victoria de Satanás ya no consiste en derrotar a Dios. Él pensó al principio, cuando cayó, y lo veían seguramente en el primer programa. Es que estamos hablando de un conflicto donde ya la victoria se ganó. Exacto, por supuesto. Pero al principio, cuando el conflicto comienza, Satanás quería quedarse con el trono de Dios. Claro. Pensaba que le podía ganar a Dios. Ahora, con la muerte de Cristo en la cruz, y cuando vimos el tema de la salvación y otro durante este periodo, se ha podido ver que Cristo no es una derrota en la cruz, sino una victoria. Y finalmente tiene pagada la deuda, por lo tanto Satanás es derrotado en la cruz. Entonces ya él tiene absolutamente cerrada la posibilidad de ganarle a Dios. Ya. No, entonces, ¿en qué consiste la victoria del diablo? Yo siempre lo resumo de esta manera. La victoria del diablo consiste en que los menos posibles entren al reino de los cielos. Esa es la victoria del diablo. Que tú y yo no entremos al reino de los cielos. Es decir, el dolor de Cristo, el dolor de Dios, es no recuperar a sus hijos. Ahora, no los va a recuperar, no porque no haga todo el intento. La única manera de perdernos es decidir perdernos. Si tú, que estás en casa, quieres salvarte, es cosa que se lo diga a Dios y te ponga en camino a salvarte. Él te va a salvar. El problema es cuando nosotros no queremos salvarnos. Y lo terrible de esto es que Satanás nos ha hecho creer a veces que nos está salvando cuando nos estamos perdiendo. Las mentiras que él hay, porque mucha gente cree que no creen en Dios, o la manera de perderse es decir, yo no creo en Dios. Pero la Biblia nos dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en los cielos. Es decir, también hay creyentes que no van a entrar en los cielos. Entonces es terrible. Esto es como, no sé si te ha pasado, tú eres bien andariego igual que yo, y nos gusta conocer lugares y andar por allí. Y no sé si te ha pasado alguna vez, a mí un par de veces me ha pasado, que tú crees que vas por un camino hacia la dirección de un cierto lugar y estás convencido que vas en buena dirección. Cuando de repente un letrero o alguna cosa te dice, no, vas en sentido contrario o en un sentido perdido. Y ahí te vienes a dar cuenta recién que anduviste varios kilómetros creyendo que ibas en una dirección. Ahora es más difícil porque tenemos el GPS y todo nos ayuda bastante, pero antiguamente uno de repente le decían, mira, hay un árbol, hay esto, y por ese camino. Y uno veía algo parecido, y dice, no, voy re bien aquí. Pero es distinto que cuando tú vas por un camino y no estás con la seguridad de que vas por el camino correcto, empiezas a preguntar. Apenas veas a alguien, oye, ¿voy bien? Sí, ni un problema. Pero cuando uno cree que va por el camino correcto... Y pasa más en la noche. Y más en la noche, en la oscuridad. La oscuridad. Y tú después te das cuenta que no, qué tremendo. Bueno, en la vida cristiana puede ser igual. Yo he estado en una iglesia, he estado siguiendo a Dios, y qué terrible va a ser si cuando Cristo venga y me diga, claro, y en la oscuridad, no te conozco. Y en la oscuridad espiritual es más fácil creer que uno va por el camino correcto. Exacto. Entonces, ¿el diablo qué quiere? Que tengamos oscuridad espiritual para enredarnos, no necesariamente creyendo que voy contra Dios, creyendo que voy a favor de Dios, pero no voy en ese. Entonces es importante, es una lucha, y estas lecciones a mí este tema me ha interesado mucho. ¿Por qué? Porque baja el conflicto cósmico, el conflicto entre el bien y el mal, a mi terreno. Porque hasta ahora uno lo puede ver hacia, entre Satanás y Jesús, están allá en el cielo, acá, allá, pero ahora lo baja a mí. Entonces, ¿cómo yo hago para meterme en esta guerra? Pues no meterme, sino estoy metido en esta guerra, ¿cómo salgo de ella? El tema primero, no sé, si te parece que el primero es hacer conciencia de la lucha. Porque si no estoy consciente de la guerra, no sé, va a parecer un cuento, va a ser una historia. Si yo no estoy consciente de que me pueden robar, no me cuido. No sé, últimamente ha habido uno de los grandes problemas en nuestro país, en la delincuencia y cosas. Entonces, si a mí nunca me han robado, yo no me cuido muchas veces. Bueno, en mi caso, como yo como no he robo en mi vida, entre casa, oficina y cosas, realmente tomo bastantes precauciones para que no me roben. Entonces, pero realmente cuando uno tiene conciencia de eso, no se preocupa.
lo mismo pasa con este tema. Bueno, partamos tal vez por Efesios 6:12 y me gustaría que me respondieras la pregunta ahí, básicamente, ¿cuál es nuestra verdadera lucha, ¿no es cierto?, nuestra verdadera guerra, porque Efesios 6 dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra huestes espirituales. ¿Te parece que leamos un poquito el texto del 14 al 17 para que nuestro... Yo creo que la base, vamos a partir de allí. Sí. Así que los invitamos a quienes están en casa y tienen una Biblia cerca, vaya, búsquela y vaya al Nuevo Testamento, el libro de Efesios y el capítulo 6. Sí, 6:12. 6:12. Bueno, la Biblia nos dice lo siguiente, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Quieres leer el 13? Claro, y por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y ahí comienza a señalar el resto de todos los elementos que debemos tener. O sea, primero, no sé, hay que tener una conciencia de mal antes de poder enfrentar una lucha. Estar en el mal. Exacto. Bueno, una de las cosas que el diablo ha hecho magistralmente, diría yo, es mitificar su existencia. Esto de este diablo rojo con un tridente, ¿no es cierto?, que tiene a la gente en el infierno ahí quemándose, no sé, con una cola larga y cacho y que aparece, y una serie de mitos que hay por allí, han logrado mitificar al diablo, ¿no es cierto? Mitificarlo es un mito, pero no es real. Y mucha gente lo tiene en ese sentido. Es un mito. Y cuando yo veo un mito, no lo veo real, entonces no me preocupo. ¿No es cierto? No, esto es mentira, esto es un mito. Pero cuando yo voy a la Biblia, ya lo han estudiado en los capítulos anteriores, cuando hablo de un diablo que es un ángel, para empezar, no es un ser feo, es un ángel caído, pero ángel, al fin y al cuento, es un ángel hermoso, dice la Biblia, tú que era lucero de la mañana y hermoso y todo, maravilloso. Es un ser que en algún momento fue ser de luz, por lo tanto es real y que está empeñado en alejarme de Dios, por lo tanto tengo que tener mucho cuidado. Mira, es interesante ver este tema porque mucha gente piensa que el diablo no existe. Exacto. ¿Cierto? Tal vez podemos ampliar eso un poquito a la vuelta de comerciales. Vamos y volvemos, no se aparte, continuamos con lecciones de la Biblia. Bueno, gracias por continuar con Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza, en Lecciones de la Biblia. Usted desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al correo que aparece allí en pantalla, lecciones@nuevotiempo.cl. También puede llamarnos al teléfono gratuito a la línea 800-200-054. Allí usted puede hacer sus consultas, también puede solicitar algún estudio bíblico, también puede solicitar material adicional para conocer un poco mejor los temas que estamos analizando en estos programas, lo que desee. Ahí están las líneas telefónicas, está el correo, por favor escríbanos y háganos saber su opinión. Estamos muy dispuestos a responder todas sus inquietudes. Quería hacer una pregunta. Si a usted lo confrontan a una pelea, ¿cómo reacciona usted ante la agresión? ¿Cuál es su actitud frente a una agresión, a una pelea? Le preguntamos a la gente qué pensaba sobre esto y miren lo que nos contestaron. Calmada, tranquila. Trataría de no pelear nomás. Nada más, ¿para qué? Pues si la vida es tan linda. No sería capaz de enfrentar una pelea a la edad que tengo. Yo creo que con tranquilidad tratar de que no sea la pelea. No, en estos tiempos yo lo hago con calma. Lo más calmado posible para que se siga aumentando. Una pelea no la enfrentaría. Yo creo que trataría de evitarla. Yo creo que ese es el punto. No, pues, separarlo. Las cosas se hablan. Es mejor así hablarla y llegar a un
a un acuerdo, claro, y así mejor tratarse socialmente con las demás personas. Obvio que como seres humanos también tenemos equivocaciones y puede entrar la ira. Pero yo pienso que para ese motivo uno tiene que reflexionar, ¿no es cierto? Porque también la agresión trae consecuencias. Con calma, sí, con calma, porque al final, ¿qué saco de ponerme agresiva como los demás? No saco nada. Bueno, interesante cómo la gente responde ante el tema de la agresión. Uno pensaría que van a decir, no, yo le respondo con lo mismo, pero la gente tiende a ser un poco más sí, pero yo no sé, yo voy a discrepar en esta ocasión. Pero eso es lo que la gente dijo. Claro, en la honestidad de la respuesta. tengo derecho también. Porque tú cuando ves lo que pasa habitualmente, la gente reacciona de otra manera. Es decir, me gustaría de repente, uno a veces tiene roces con alguien, los que manejamos aquí en Santiago especialmente, sabemos, y las discusiones se arman de nada. Digamos, de repente alguien movió mal el vehículo, frenó antes de tiempo, y la gente, como decimos aquí, te echa el caballo encima, y decimos, no, mira, y no reacciona tratando y uno mismo a veces cuesta reaccionar aminorando el tema. Oye, calmémonos, mire, veamos cómo solucionamos. La mayoría hoy día, encuentro yo, estamos en un asunto bélico. Hoy día vemos permanentemente gente a veces dañada por pelea de pandilla. Hoy día un tema aquí en el país, hace unos meses atrás, de algunos barristas que murieron en peleas de fútbol, ¿no es cierto?, de las barras de los partidos de fútbol. Han sacado una ley para enfrentar eso, etcétera. No sé, yo encuentro que estamos en un medio más belicoso que pacífico. Entonces a mí yo creo que el ánimo de cada uno es eso, es ser ojalá pacífico, en enfrentar, en evitar las peleas. Pero en el momento dado, cuando el otro viene con todo a darme, yo creo que uno reacciona como ser humano así introspectivamente a frenarlo. Bueno, yo en una pelea prefiero arrancar. Bueno, dicen, a soldado que arranca sirve para la guerra. No, yo también. A mí me enfrenta y yo veo una cosa, me voy. Pero a veces no solo en la pelea a mano, sino en una discusión. ¿Quién habla más fuerte, etcétera? Entonces, por eso yo digo, ojalá todos fuéramos como nuestros queridos amigos que nos respondieron, bueno, pero en la realidad yo veo la cosa distinta. Entonces, pero ahora, yo creo, y que esto es importante, que con el diablo no podemos ser pasivos. Además que no puedo arrancar de la batalla con el diablo. Bueno, no sé, porque aunque uno tiene la armadura es para defenderse. Pero estás metido en el combate, a ver, claro. Está en el campo de batalla, no hay dónde irse. En la lucha espiritual, tú no tienes dónde irte. No puedo yo ir y decir, ya me voy a quedar en la iglesia, aquí no hay lucha. No, hay lucha. Me voy a quedar aquí acostado todo el día en la casa para no... Hay lucha, porque la lucha no está, la Biblia dice en carne y sangre, no está en una cosa física, está aquí en la cabeza. Es una lucha espiritual. Hay una lucha espiritual. En decisiones, en decisiones, etcétera. Y en cosas que también te vienen, por ejemplo, el desánimo. Claro, justamente eso, me gustaría que ampliaras un poco ese tema del desánimo, porque creo que una de las herramientas poderosas de Satanás es desanimar a la gente. Bueno, a ver, yo como decía al principio del programa, yo decía que el diablo tiene como objetivo que los menos posible entren al reino de los cielos. Que yo no entre al reino de los cielos. Tú no entras al reino. Tú que estás no entras al reino de los cielos. Hay que personalizarlo. Yo veo que muchas veces nosotros lo generalizamos tanto que nos cuesta... No, soy yo el del problema. Soy yo el que tengo que enfrentar el problema. A mí el diablo me está atacando. Y una de las razones, yo he visto en el último tiempo, ese desánimo de la gente, esa como pesadez, que nos da como, entre comillas, flojera. Flojera abrir la Biblia, leer un pasaje, estudiarlo. Flojera en arrodillarnos a orar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, por otro lado, el diablo también nos llena de tanta cosa. Hoy día vivimos un mundo tan agitado que nos llena de cosas, y cosas no malas.
Tú te levantas en la mañana, hay que, la dueña de casa, por ejemplo, preparar los niños al colegio, hacer las cosas en la casa. El que trabaja, la que trabaja, lo mismo se levanta. Tiene que las preocupaciones de los hijos, después del trabajo, el trabajo cada día más exigente, más competitivo, porque si tú no eres competitivo, no produces. Hay 10 afuera que están esperando tu plaza de trabajo, entonces tienes que hacerlo bien. Hoy día, por ejemplo, en la educación, los profesores se habla de calidad. Si el profesor no es un buen profesor, no prepara bien sus clases, va a ser mal evaluado y se va a quedar sin trabajo. Y entonces estamos en una permanente pelea también y lucha en la vorágine. Entonces no nos queda tiempo. Y creemos que el único tiempo que nos queda a veces es para ponernos en la televisión o en la internet, para evadirnos de lo que nos pasa y meternos en otras cosas para de esa manera, entre comillas, descansar. Ahora, entonces nos viene un desánimo, una falta de tiempo con Dios y después dice, bueno, ¿de qué vale la pena tener esa relación con Dios? Entonces ese desánimo, esa depresión que mucha gente vive también. Es una depresión espiritual. Espiritual, yo claro. No sé, porque a veces siento que escucho a personas decir en la iglesia, pastor, antes la iglesia teníamos reuniones, la iglesia se llenaba, había que poner banca al final de la iglesia y ahora no es así, ¿no es cierto? Claro, uno no puede vivir del pasado, tampoco vivir del pasado, pero sí hay una realidad, que a medida que se va este mundo que es secular, un mundo posmoderno, yo noto que el posmodernismo y el secularismo está llevando a las personas a alejarse de la palabra, de la Biblia, y eso va en contraposición con lo que dice Efesios, que hay que ceñirse con la verdad, porque me parece que la única herramienta para poder sobrellevar el desánimo espiritual es mediante el estudio de la Biblia. Ahora, bueno, si tú no estudias la Biblia, si tú no oras, si tú no vas a la iglesia, obviamente que terminas desanimado. Yo veo mucho, particularmente, ¿sabes qué me preocupa, Edgar? Me preocupa a los jóvenes de hoy, que están estudiando muy poco, están dedicando muy poco tiempo a la Biblia. Yo lo veo ahí, a los chicos, claro, muy comunicados con los iPhones, claro, con todos sus equipamientos, pero muy poca tiempo. Yo no sé cuándo fue la última vez que vi a jóvenes realmente entusiasmados estudiando el folleto de la escuela sabática, por ejemplo. Hay jóvenes, no puedo negarlo, hay una gran cantidad de jóvenes que son muy espirituales y que no puedo negar. Los tengo en la iglesia, pero veo que la gran mayoría de ellos han descuidado la palabra. Sí. Igual muchos hermanos han descuidado la palabra y eso los lleva esta es una acechanza del diablo. Yo lo veo como la gran acechanza del diablo. El diablo nos llena de cosas para que no tengamos tiempo para esto otro. Y otra cosa, nosotros hablamos mucho de la internet, hoy día el uso de la internet, etcétera, pero esa misma herramienta de internet nos da más facilidad. Hoy día, seguramente yo lo tengo, en mi celular tengo la Biblia, en el iPad tengo todo, tengo folletos de escuela sabática, tengo los escritos proféticos, tengo un montón de herramientas que las llevo en esto, claro. No necesito andar con los tomos. El director te decía que no sabía lo que era, que no sabía en la pantalla bien. Sí, no se veía, es un iPad. Sí, un iPad. Que de repente ves mover las manos y no es un iPad. Yo me he tratado de modernizar y aquí tengo todo. No sé, sigo usando la Biblia, me gusta cuando predico, uso el texto bíblico. Sin duda. Pero aquí tengo todo. Yo llevo esto. Es mucho entretenimiento y que nos saca del foco espiritual. Claro, pero yo también esto mismo lo puedo usar para lo espiritual. Entonces yo viajo, por ejemplo, de repente viajo y saco y tengo escritos aquí para leer, tengo aquí para estudiar la Biblia. Tengo que leer mi folleto, no necesito andar con 3, 4 cosas en la mano. Sí, pero ese eres tú. Yo estoy hablando del entonces, común. A eso voy. Pero los jóvenes hoy día tienen, por ejemplo, el teléfono, tienen muchas herramientas en el teléfono. Claro. Y pueden tener su Biblia en el teléfono. Y tal vez saliste apurado y en vez de estar jugando un juego, yo te invito a veces hay gente que viaja 1 hora en el metro o en el micro o en un bus para llegar al trabajo. Esa hora yo la puedo usar, tal vez 10, 15 minutos, en leer un capítulo de la Biblia. Claro. Nosotros aquí en la Iglesia Adventista han lanzado un proyecto que se llama Revivados por su Palabra, que es leer un capítulo de la Biblia cada día, nada más que un capítulo. Y mire qué interesante, se hizo un Twitter, y lo aprovecho de dar para que quieran seguirlo, es Gato RPSP. Revivados por su palabra. RPSP.
Gato RPSP. Eso. Y mira, en Brasil, por ejemplo, ya 2 o 3 oportunidades ha sido el número 1 en Twitter Ya. en un día. Es Sería interesante, a lo mejor, director, usted podría colocarlo ahí en la, exacto, lo invito en la para que... pantalla para que nuestros amigos puedan engancharlo. También hay hay una aplicación para Android, Sí. que es Escuela Sabática. Y ahí puede bajar todas estas lecciones que estamos estudiando, todos estos temas los puede bajar directamente ahí. Así que aprovechamos de dar unos... Y en el Twitter, yo tengo ese Twitter y a mí me llegan 20, 30, 40 Twitter en la mañana temprano, porque la mayoría lee la Biblia muy temprano, y ya 5 o 6 de la mañana empiezan a llegar, porque depende de la diferencia de los países, estamos conectados, Claro. y me llegan muchos comentarios de ese texto. Entonces, y ya llevamos varios meses en esto, así que hemos avanzado bastante, pero es lindo, y es un capítulo cada día, no demoro mucho tiempo, pero me conecto con un montón de gente que de repente piensa, pone un pensamiento que yo no lo había visto al leer el texto. Otro que yo he visto y lo coloco y que otros no han visto. Y se produce una interacción muy interesante. Y eso lo puedo hacer en el bus. Entonces, hoy día también tengo herramientas que puedo utilizar para contrarrestar esa Son armaduras. Pero es que la herramienta básica es la Biblia, ¿no es Por cierto? supuesto. Por eso que todas estas herramientas convergen en el estudio de la Biblia. Claro, pero lo fantástico hoy día es que yo no necesito llevar el libro para estudiar la Biblia. Lo puedo tener en mi iPhone, en mi teléfono celular, en mi iPad, en un computador. No necesito, digamos, perdón lo que voy a decir. Lo sagrado, lo inspirado es el texto, es el contenido. Correcto. Si yo uso una Biblia como libro y me gusta usarla, pero si también la leo en un celular o tampoco es problema. Mira, otro aspecto. Pero ¿sabe? A mí me pasa de que si lo leo en la Biblia me siento mejor. Sí, a mí es más fácil. ¿Será que soy viejo, que estoy a la antigua y todo? Pero yo creo llegar... Pero prefiero darle vuelta a las páginas, ¿no es cierto? Que suenen las hojitas. Bueno, y sentir que me está hablando ahí a mí una cosa más personalizada. Es más personalizada. Pero yo voy a otro tema. Hoy día a veces los jóvenes no tienen acceso, no es que no tengan acceso, no tienen, ¿cómo te dijera yo? Acercamiento, digámoslo así, con el libro. Hoy día usan poco libro. La mayoría de los libros están en la internet. Los que estudian universitario, hoy día yo estaba escuchando meses atrás que, por ejemplo, iban a implementar un sistema, la Biblioteca Nacional aquí en el país, de préstamo de libro digital. Que tú te inscribes y vas a poder pedir vía internet un libro y lo vas a poder leer en tu iPad por cierto determinado tiempo. Y están poniendo una serie de colecciones de libros en la internet. ¿Por qué? Porque ya la gente no va a buscar libros y llevarse un libro para la casa a la biblioteca. Entonces, ¿qué está haciendo la biblioteca? Está colocando a disposición de la gente al nuevo sistema. El problema no es ese sistema. ¿Me entiendes? Alguien puede decir, leer la Biblia no es lo mismo. No es lo mismo. Para mí. Pero para otros les es cómodo leerlo en el celular. Sí. Mira, te voy a hacer un ejemplo. Yo recuerdo la queja de mucha gente que dice que cuando uno está en el sermón, hay muchos jóvenes que están con el celular. Y lo he probado 2 o 3 oportunidades en algunos retiros espirituales con jóvenes. No es idea mía, sino que se la copió un pastor gringo que alguna vez alguien me comentó que lo hacía. Entonces yo mientras predico en estos a veces semanas de oración o en campamento que he estado con jóvenes, entonces le digo, mire, vamos a aprovechar los celulares, voy a hacer una pregunta y ustedes durante el sermón me van contestando la pregunta que yo le hago vía correo electrónico, mensaje de texto. Y es interesante que un 60, un 70, hasta un 80% de la concurrencia joven me contesta. Y me manda un mensaje de texto. Entonces tengo a alguien en mi celular recibiendo la respuesta. Y al final del sermón doy el contenido. ¿Pero qué tengo con eso? En vez de quejarme de que utilizo esa herramienta para que estén atentos a lo que yo estoy hablando. Entonces también tenemos que poner... Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Para no alejarme del tema. El diablo utiliza hoy día los elementos modernos para distracción. Bueno, usemos nosotros esos mismos elementos modernos para traerlo a la batalla con Dios. ¿Por qué existe Nuevo Tiempo, Patricio? Tú fuiste quien inició Nuevo Tiempo aquí en Chile. ¿Por qué con tanto ahínco buscamos el entrar en la televisión, en la radio, etcétera? Porque tenemos que poner en los medios modernos la palabra de Dios. No podemos dejársela al diablo.
que solo la utiliza el diablo. Tenemos que usar los medios de comunicación para el Señor también. Claro. Y hoy día estamos usando Twitter y estamos usando Facebook y con cosas espirituales porque tenemos que dar la batalla. Claro, la esencia aquí y lo que tal vez no debiéramos perder de vista, el objetivo, ¿no es cierto?, del estudio de hoy, es que el desánimo es una herramienta de Satanás. Yo creo que muchas personas están desanimadas espiritualmente, pero y han sucumbido bajo esta artimaña de Satanás simplemente porque han dejado de tomar la verdad o la coraza que dice Efesios de la verdad. Ahora, hay otro parte de esta armadura que es el escudo de la fe, ¿no es cierto? ¿Por qué Pablo menciona este tema del escudo de la fe? ¿Cuál es la razón principal? ¿Contra qué otra herramienta o artimaña de Satanás nosotros tenemos que hacerle frente con el escudo de la fe? Bueno, el diablo aquí, ¿no es cierto?, nos habla, ¿no es cierto?, del escudo de la fe para poder enfrentar, ¿no es cierto?, toda antimaña de Satanás, entre ellos el desánimo, entre ellos la falta de fe, el creer, el confiar. ¿Sabe? Hoy día vivimos en una sociedad muy desconfiada. Y eso también se traspasa a la relación con Dios. La gente desconfía de que Dios le puede ayudar. Yo uno de los grandes problemas que he encontrado con la gente, producto del desánimo, es que le cuesta confiar que Dios puede solucionar su problema. Sí, mire, espere una cosa. Vamos a responder esta pregunta después de la pausa. Dejémosla pendiente, el tema de la fe, porque me parece fundamental, porque hoy día efectivamente estamos viviendo una crisis de fe. Me gustaría y de confianza. Claro, que ampliaras ese concepto, porque me parece que es fundamental aquí. El escudo de la fe es como clave, ¿cierto?, para no dudar, para no desconfiar. Ya volvemos, algunos segundos nomás y estamos de vuelta con Lecciones de la Biblia, con Edgar, estudiando esta apasionante lección, que espero que para ustedes también lo sea. Gracias por permanecer en la compañía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza, y por estar con nosotros. Sabemos que si usted está viendo este programa es porque está muy interesado en conocer de la palabra de Dios, y me imagino que si continúa es porque le interesa este tema de cómo enfrentar estas acechanzas, cómo enfrentar estas herramientas. Vimos nosotros en un bloque anterior que una de las herramientas más poderosas y sutiles del enemigo es desanimarnos en la fe. De hecho, usted piense, hay cientos de hermanos que usted conoce que antes estaban en la iglesia, que venían a los cultos, que participaban activamente y que hoy día no están. Entonces, evidentemente que hay un problema de desánimo de fe. Y la manera como nos enfrentamos a eso es, en primer lugar, la palabra de Dios. Pero estamos hablando del tema ahora de la fe, porque no solamente el desánimo es esa como depresión espiritual, que no me dan ganas de ir a la iglesia, que no me dan ganas de leer la Biblia, pero está el otro desánimo que es más potente todavía, que es perder la esperanza, como es perder la fe. Mira, tú recién mencionabas, me estaba acordando algunos meses atrás, bueno, siempre me pasa, porque en la posición que estoy hoy día sirviendo a la iglesia, me permite viajar por todo el país, y en mis 25 años de pastor he dirigido muchas congregaciones en el país, y siempre me toca volver a esas congregaciones ahora en la posición que estoy, y a veces predico en esa iglesia e inmediatamente pregunto por algunos hermanos que eran líderes en la iglesia, que estaban, y me sorprende cuando no, ya no vienen a la iglesia, y eran líderes, no, ya ellos están retirados, y yo me pregunto, ¿qué fue lo que les pasó? ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó que siendo fervorosos y ahora no creen? Algunos de ellos que yo les tengo estima, incluso si me da el tiempo voy a la casa, los busco, le digo, hermano, ¿qué pasa? No, es que no, pastor, es que estoy desanimado, que no sé, no tengo fe. Entonces, ¿cómo eso? ¿Cómo se llega a ese punto, ese extremo? Entonces, qué importante, porque si yo suelto el escudo de la fe, porque si Pablo está diciendo que es un escudo, ¿no es cierto?, contra los dardos de Satanás, el escudo protege, ¿no es cierto?, desvía en las batallas de antes, ¿no es cierto?, cuando venían las lanzas, las flechas, etcétera, el escudo me protegía. Y si suelto el escudo, quedo indefenso. Me puede llegar cualquier cosa. Entonces, la fe es importante.
Ahora, ¿qué es fe? Para mí simplemente es confiar. Fe para mí es confianza. Cuando yo dejo de confiar en Dios, cuando yo dejo de creer que Dios puede darme una respuesta a mi problema, pierdo la fe, básicamente. Es decir, ¿por qué? Porque en la vida que nos toca vivir, todos tenemos problemas. Aquí la gente de repente nos ve bien arreglados, ¿no es cierto?, con series, pero tenemos nuestras dificultades. Tú tienes tus luchas, has tenido tus luchas en enfermedades, cosas, hace poco tiempo atrás, con tu esposa, oramos y todo, yo la he pasado en mi vida, tenemos hijos que también están en la lucha, etc. Y no todo lo que brilla es oro, ¿no es cierto? Pero enfrentamos esa lucha. Satanás permanentemente, sobre todo a líderes religiosos, permanentemente nos está ahí tratando de que nos alejemos de... Y particularmente los líderes de la iglesia. Los líderes de la iglesia, especialmente. Ancianos, diáconos, cualquiera que cumpla una función dentro de la iglesia. No es lo mismo que caiga un hermano que va todos los días a la iglesia y se sienta en una banca. Que se desanime. O se desanime, a que el líder que está adelante predicando o dirigiendo la obra de la iglesia se desanime. Afecta mucho más. Cuando alguien cae, ¿no es cierto?, en algún pecado o algo, y es un líder, arrastra mucho más. Y eso mismo se desaniman. Entonces, estamos en la lucha. Entonces, qué importante. Primero, yo creo que esto del escudo es muy importante. Después hace algunas menciones, Pablo, a otras herramientas de la guerra. Sí. Pero principalmente el escudo de la fe. ¿Por qué? Porque la fe a mí me permite enfrentar la dificultad. Si yo confío en Dios, Dios me va a abrir. De repente pasa, y yo lo entiendo a los hermanos a veces, pasa tiempo que no me responde como yo quisiera. Pero no me doy cuenta que Dios me está respondiendo. En esa negativa me está protegiendo. Yo veo como que no tengo salida, pero después pasa el tiempo y digo, no, pues si yo supuse, digamos, soporté la prueba, la pasé, no tal vez como quería, pero la pasé y estoy aquí en pie. Y, ahora, y Dios sigue conmigo. ¿Alguien que no tiene fe puede pedir la fe? ¿Alguien que no la tiene? Por supuesto. ¿Dios le va a escuchar igual aunque no crea? Pero dice que Dios da así como el querer como el hacer. O sea, yo puedo no tenerlo. Podría alguien que dice, yo no tengo ninguna fe, no creo Pídala. en Dios, no creo en... Pida a Dios no que quiera creo darle ni la en los abundancia. muertos ni en los espíritus, no creo en nada. Yo soy, no sé, ateo. No creo que haya un ateo aquí mirando, pero podría ser, ¿no es cierto? sí. Un agnóstico sí podría ser. Sí. Pero bueno, dice, no creo en nada. ¿Puede esa persona tener fe, ejercer la fe igual? Absolutamente. ¿Por qué? Porque la fe, a ver, ¿cómo te dijera yo? Mira, todos ejercemos fe. Voy a ponerlo en otro ámbito. Ahora, el que no cree, todos creemos. Por ejemplo, cuando yo me levanto en la mañana y aprieto el interruptor de la luz para que aparezca la luz para poderme vestir en la mañana temprano. Ya. ¿Por qué lo hago? Porque tengo la confianza, tengo la fe de que va a aparecer la luz. Por eso es inconsciente, pero ejerzo una fe. Se va a prender la luz. Ahora, si yo tengo la luz cortada hace meses, claro, no prendo porque sé que no se va a prender. Pero yo la ejerzo y claro, me sorprende cuando de repente no me he dado cuenta que en la noche se cortó la luz, algún problema. Ay, digo, ¿qué pasa? No hay luz. Pero yo ejercí porque tenía fe. Cuando voy al agua, ¿no es cierto?, al baño, y abro el agua, ejerzo una fe, porque tengo la confianza que va a salir agua. Ya, pero eso no será confianza o certeza porque tú has experimentado algo que es un hábito. Tú sí, un hábito. Sabes que eso va a ocurrir porque es una cuestión habitual. Porque estás consciente de que existe la electricidad. Con la fe, Patricio. Pero si tú no tienes conciencia de que existe Dios, ¿por qué vas a ejercer la fe? Bueno, ahí está el tema. Estoy pensando en un agnóstico, dice, no, Dios no existe, yo no creo en Dios. Pero ¿por qué él va a tener que necesariamente tener fe en algo que no tiene una realidad? Pero pruebe. Bueno, no tengo el tiempo para contar, pero rápidamente hay experiencias que han contado algunos. Yo tuve un amigo que ejerció esa experiencia, en el sentido que él no creía en Dios. Y alguien le dijo, mira, ¿qué lo quiere? Arrodíllate. ¿Ateo o agnóstico? Ateo. Ateo. No creía en nada. Le dijo, arrodíllate y dile, Dios, no creo en ti. Muéstrame de alguna manera que tú existes. Pero arrodíllate y dile a Dios. Y este tipo dijo, si yo no creo, ¿cómo voy a arrodillarme? Pero tanto le molestaba en la cabeza que un día se arrolló. Dijo, Dios, yo no creo en ti. No creo que existas. Pero si existe, demuéstrame que existe. Y dice que al pocos días de hacerlo, empezó a creer.
y empezó a creer que Dios existía, empezó a mostrar y a abrirse los ojos de cosas que antes no veía y que ahora, y él hoy día es un pastor. Ejerce como pastor. Pero después que no creía. Y alguien le dijo, eso. Y yo siempre doy ese ejemplo y he encontrado otras historias muy parecidas donde la gente tiene que ejercer, decirle a Dios, no creo. ¿Sabes qué? Que no es igual que cuando nos pasa con el desánimo. No es pecado decirle a Dios que estoy desanimado. A veces nosotros pensamos que decirle a Dios, Dios no quiero orar. No sé si te ha pasado, pero a mí un par de oportunidades yo digo, Señor, no, porque es natural, porque son estados de ánimo. De ánimo, claro. Y Dios me ha dado el ánimo. O de repente, Dios, no tengo ganas de leer la Biblia. Pero dame el ánimo de tenerla, porque yo sé que la necesito. ¿No es cierto? Claro. Es como esa vocecita de la buena y la mala, ¿no? De la mala dice, no necesitas leer, el otro me dice, sí, necesitas. Entonces, Dios me da el ánimo. Entonces, a veces las cosas negativas como que no tenemos que decírsela a Dios. Claro. No, pues si yo le digo, oye, me dice, pon la armadura, pon el escudo de la fe. Señor, dame el escudo, no lo tengo, necesito el escudo. Señor, dame la fe, dame la palabra, la espada de la palabra, dice, ¿no es cierto? Que es la que, porque dice que la palabra es más filuda que espada de doble filo. Claro. ¿Por qué? Porque la espada... Bastante, claro. ¿Qué le dijo Jesús a Satanás? Apártate de mí, Satanás. Escrito usó la palabra. Está. Escrito está. Porque escrito está. Usó la espada de la palabra. Yo tengo que usar la palabra y para eso tengo que leerla. Cuando me vienen pensamientos malos, negativos, yo tengo que decirles, ir a la palabra, escrito hacer está. Un esfuerzo por ir a la palabra. Exacto, claro. Y escrito está. Hay una autora cristiana que dice que yo no puedo evitar que los pájaros revoloteen sobre mi cabeza. Esos pensamientos de desánimo, esos pensamientos de duda que a veces vienen, no podemos evitarlo. Pero sí puedo evitar, dice ella, que los pájaros hagan nido en mi cabeza. Sin duda. Ahora, está el otro tema, Edgar. ¿Cómo ves el tema de la certeza de la salvación, por ejemplo? La victoria de Cristo en la cruz, como una herramienta contra las acechanzas del diablo, o sea, contra los ataques de Satanás. Esa convicción de que Cristo ganó la victoria y que por lo tanto yo puedo ganar la mía también. Por supuesto. Bueno, él habla de la justicia, ¿no es cierto? Del yelmo de la justicia. El yelmo de la justicia. Y la espada, y también está hablando de la salvación. De la salvación. Claro, el hecho de el yelmo de la salvación, perdón. Claro, que estemos nosotros en la certeza de que ya la victoria es una lucha ganada. Exacto. O sea, cuando yo enfrento el hecho de que estoy siendo bombardeado con la duda, con la antife, pero yo digo, ¿pero por qué? Si esto es una lucha que ya fue ganada. Estos son solamente como coletazos de un soldado que está moribundo. Exacto, pero vuelvo al principio. ¿En qué consiste la victoria del diablo? En que yo no entre al reino de los cielos, no te olvides. Entonces estos coletazos que él hace es para que yo no entre. Él ya sabe que a Dios no le puede derrotar, pero sí puede propiciarle dolor en que yo no entre, por decisión mía. Entonces, ¿qué hace la justicia? El yelmo de la salvación, de la justicia de Cristo. Hace dos cosas. La primera es decirme que estoy justificado ante Dios. ¿Qué es lo que Satanás hace? Yo siento que tiempo nos va a faltar, pero ¿qué hizo con Adán y Eva? Volvamos a Adán y Eva. ¿Te acuerdas la vez anterior que hablamos de la creación y todo? Adán y Eva. ¿Cómo instó a Eva a pecar? Mira, si tú comes del fruto puedes ser como Dios. ¿Y qué pasó cuando comió el fruto ella y Adán? Se sintieron y escondieron de Dios, ¿no es cierto? ¿Qué le dice Satanás ahora? No, Dios no quiere nada con ustedes. Dios los quiere eliminar porque ustedes ahora fallaron. Y eso es lo que nos dice cuando nosotros caemos en pecado. Dios quiere eliminarte. Ándate, escóndete. ¿Y qué me dice la justicia a mí? No tienes que esconderte. Porque yo morí por ti, dice Cristo. Y yo te voy a justificar, no tú. Porque tú no puedes. Yo no puedo justificarme. Entonces, eso es la justicia de Cristo. Y al mismo tiempo, esa justicia es la que me permite vivir de acuerdo a los principios de Dios. No soy yo el que vivo. Tú no cumples los principios de Dios, Patricio, o yo, o tú, querido televidente, porque tú eres mejor que tu vecino que no lo cumple. No. Lo hacemos en la gracia de Cristo. ¿No es cierto? Yo no tengo otras mujeres, no soy adúltero, pero no porque yo sea mejor que mi vecino que tiene tal vez 3 esposas. Claro. O 3 mujeres. No. Simplemente la gracia de Cristo en mí me permite vivir de esa manera. Eso es la justicia. Claro. Por un lado, me justifica
El diablo me dice, no, Dios no te quiere, tú estás ahora apartado de Dios. No, es mentira. Cristo en la cruz me perdonó, me hace acepto ante Dios. Le pongo la siguiente analogía, querido espectador. ¿Usted ha visto alguna vez un partido de la, no sé, ha visto un partido de la selección chilena? Pero esos que son, o de cualquier selección, ¿verdad? Que aquí este programa se ve en todos sí, cuidado, porque los hermanos bolivianos, peruanos te pueden... Sí, argentinos, Brasil, sí, que son buenos, son todos buenos para la pelota. Sí, sí, sí. Pero, ¿han visto usted cuando es el encuentro y está en el momento, en ese instante, y está toda esa tensión de que necesita los dos ganar para clasificar al Mundial? ¿No es cierto? No te olvides que vamos a tener el Mundial cerquita aquí y suponiendo, en un año y medio más. Ahora, usted mira ese partido y está nervioso y se para y se sienta y todas esas cosas, grita y que el gol no sale nunca y finalmente sale el gol y su equipo, su país clasifica. Ahora, supongamos que mira el partido de nuevo después, en segunda instancia, ya con el resultado conocido. Usted sabe que su equipo ganó. En diferido ahora. En diferido. Usted sabe que ganó el equipo, que usted ya triunfó. ¿Cómo mira el partido? Claro. Tranquilo. Lo mira tranquilo, lo mira seguro, sabe que ganó, disfruta de cada jugada. Ve mejor las cosas. Los goles, sabe que vienen los goles, que su equipo ganó. Esa es la misma sensación que tiene el que está seguro de la salvación. Exacto. Estoy en la batalla. Claro, pero la miro desde la perspectiva del triunfo, no de la perspectiva de la posible derrota. El capítulo anterior hablaba del triunfo en Cristo. Y en eso va. Y ahora, por eso yo creo que el tema va muy bien hilado. La semana pasada tú con otro colega estudiaste el triunfo en Cristo. Y hoy día vemos la batalla, pero con la perspectiva que ya triunfamos en Cristo. Claro. Tú tienes que enfrentar la batalla. El Satanás te va a seguir molestando. No porque tengas el triunfo asegurado, Satanás va a dejar de molestarte. Claro. Vas a seguir, pero con una perspectiva de ¿qué? Que tú puedes ser victorioso en Cristo. Por eso, armarse para la victoria, dice el titular. Y Edgar, por favor, háblame de la oración, porque esto es lo último, tenemos 2 minutos, pero intenta hablarnos un poco sobre esta otra herramienta que es la oración, que creo que es fundamental. Lo voy a decir de esta manera. Hay muchas cosas que nadie puede hacer por ti. Nadie puede comer si no comes tú. Tu esposa no puede decir voy a comer yo para que tú te alimentes. No puede tu esposa decir voy a tomar agua para que... ¿No es cierto? Claro. Voy a respirar por Patricia. No podemos. Bueno, para mí la oración es como respirar. Si yo me tapo aquí la nariz, en poquitos minutos más, antes que termine el programa, voy a estar cianótico y posiblemente no pueda estar contigo otra vez. Eso es la oración. La oración es hablar con Dios, es respirar. Es el alma. Es el alma de la relación con Dios, es conversar con Dios. ¿Por qué tantos matrimonios fracasan hoy día? Porque no se comunican. Porque no conversan. Ven televisión, se preocupan de los hijos, luchan con la pelea, pero no se conocen entre ellos. No hay comunicación. No hay comunicación. Hoy día hay una gran preocupación por los matrimonios que se separan después de 30 años de casados. Porque están tan preocupados de la familia, los hijos desaparecen y se dan cuenta que son 2 desconocidos. No sabe qué piensa el otro, porque no hubo comunicación. Bueno, yo puedo ser un cristiano que voy a la iglesia, que activo con Dios, y no conozco a Dios porque no oro con Dios, no estudio la Biblia con Dios. Claro. No sé lo que Dios quiere. Entonces viene un momento, una prueba, y no voy a estar preparado. Por ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes. No velaron. No velaron. Y cuando necesitaron el aceite no lo tenían. No lo tenían. Bueno, ¿qué me da aceite a mí? De mendigar de otros, de la espiritualidad de otros. No, la espiritualidad es personal, la salvación es personal. Yo no voy a salvar a otros, ni otros me van a salvar a mí. La oración es personal. Ahí tengo que orar con mi familia, oro con mi esposa, pero también necesito momentos de oración a solas, de estudio de la Biblia a solas. Donde pienso, estoy yo solo con Dios. Claro. Entonces la oración es fundamental en esta batalla. Porque la oración es la que me da el fundamento, me da el sustento para enfrentar a este enemigo que está todos los días, 24 horas al día, 24/7, como dicen hoy día que era, claro. 24/7 está ahí tratando de que yo me desanime, que yo no entre al reino de los cielos. Bueno, la fuerza la tenemos de todas estas herramientas. Hemos abarcado algunas de ellas, naturalmente, por razones de tiempo no podemos ir a todas. Sin embargo, la Biblia nos ha dejado algunos elementos. No olviden que el desánimo, ¿cierto?, es una acechanza de Satanás.
se puede resolver con el estudio de la Biblia, con la confianza, Oración. con la fe, con la oración. Cuando el diablo quiere atacarnos y quiere destruirnos, tenemos estas herramientas espirituales que el Señor nos ha dejado. Estamos en este gran conflicto. Edgar, por favor. Mira, el yo último quiero decir, minuto para sí, despedirte de yo nuestros solo quiero amigos. decir una cosa, mis queridos amigos. En el gran conflicto dice Apocalipsis que el diablo arrastró con él la tercera parte de los ángeles. Entonces uno dice, uy, el diablo no está solo, está con un tercio. Pero no olvidemos que hay 2 tercios con nosotros, que no se fueron con el diablo. Y 2 tercios es el doble de 1 tercio. Hay mucho más con nosotros que contra nosotros. Claro. Todo el reino de los cielos, todo Dios está encima para que tengamos victoria. Amén. Armémonos para la victoria. Amén. Bueno, muchas gracias, Edgar. Gracias a ti. Ha sido una conversación muy... Ha sido grato, hemos hablado de todo un poco, Sí, de internet, de modernidad, de... Sí. para Bueno, los lo que nos jóvenes, gusta a de los nosotros iPods. también. Sí. Bueno, y creo que especialmente hemos podido tocar algunas herramientas que espero que sean importantes para ustedes también en su casa. Por supuesto. Agradecemos tu presencia, Gracias a que ti el Señor te también. bendiga, siga dando éxito en esta labor. Sé que están construyendo o dando los pies iniciales para construir Nuevo Tiempo. Exacto, el El nuevo nuevo edificio. edificio de Nuevo Tiempo. Sí. Espero Estamos que te, en plena que te quede construcción. muy bonito y muy funcional. Eso esperamos, estamos trabajando full time con eso. Y a todo el equipo también, que el Señor los acompañe. Y a ustedes, muchas gracias por estar con nosotros en este programa, Lecciones de la Biblia, y continúe con nosotros en Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza, muchos programas que van a ayudarlo en su vida cristiana. Hasta una próxima.